Por eso la Biblia nos enseña, como dice el título de la película, que ser papá no es para cobardes, es para valientes. La película se llama Reto de Valientes. ¿Por qué para valientes y no para cobardes? Porque ser papá implica enfrentar muchas luchas, batallas, resistencia, obstáculos, pruebas, distracciones, tentaciones fuertes, sacrificio. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero a los líderes del pueblo de Israel, a muchos de los líderes del pueblo de Israel, la Biblia los llama patriarcas. De ahí viene la palabra patriarcado, ¿sí? De los patriarcas. Ahora, hoy la palabra patriarcado ha sido utilizada de una manera muy negativa, ¿sí? En el sentido de que incluso hoy se habla o se acusa, se señala de que muchos de los problemas que hoy tenemos tienen que ver con un sistema patriarcal. Pero originalmente la palabra patriarcado o el sistema patriarcal fue instituido por Dios. Y Dios estableció en algunos hombres la figura de ser patriarcas. ¿Alguien sabe, por ejemplo, quiénes son los 3 principales patriarcas del pueblo de Israel? Abraham, Moisés. Los 3 principales, ¿cuáles son? Abraham, su hijo Isaac y su hijo Jacob. Pero también a los hijos de Jacob, a los 12 hijos de Jacob, de los cuales de ahí se forman las 12 tribus de Israel, a ellos también se les llama los 12 patriarcas. ¿Sí? También a Moisés se le llama patriarca, también al rey David se le llama patriarca. Tomen su Biblia y busquen, por favor, esto no viene ahí en el boletín, no va a aparecer en la pantalla, ¿sí? Bueno, a lo mejor sí va a aparecer en la pantalla, pero que nos lo van a poner, bueno, no sé, pero búsquenlo en la Biblia, Hechos capítulo 7, versículos 8 y 9. Hechos capítulo 7, versículos 8 y 9. Hechos 7, 8 y 9. ¿Lo tienen o no lo tienen? Ya ven, por eso hay que traer la Biblia. Hechos capítulo 7, versículos 8 y 9. Lo voy a leer, dice así la palabra de Dios. Si lo tienes en la versión Palabra de Dios para Todos, léelo conmigo. Dice así: Dios hizo un pacto con Abraham. ¿De quién está hablando? De Abraham. ¿Sí? Ahí está. Dios hizo un pacto con Abraham. Y la señal de ese pacto fue la circuncisión. Cuando Abraham tuvo un hijo, él lo circuncidó a los 8 días de nacido. El nombre de su hijo ¿era qué? Isaac, quien a su vez también circuncidó a Jacob, su hijo. Está hablando de tres personas, ¿sí? Papá, hijo y nieto. Abraham, Isaac y Jacob. Seguimos leyendo, versículo 9. Jacob también hizo lo mismo con sus hijos, quienes se convirtieron a su vez en los 12. ¿12 qué? Patriarcas. Vamos a ver otra cita que está también en Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 29. Búsquenlo rápidamente. Un poco, nada más se regresan tantito. Hechos capítulo 2, versículo 29. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Hermanos míos, léanlo fuerte conmigo. Hermanos míos, déjenme decirles la verdad acerca de David, nuestro antepasado. Él murió y lo enterraron, y su sepulcro está aquí con nosotros hasta el día de hoy. Bueno, en esta versión en particular no dice patriarca, ¿verdad? Pero en otras versiones sí utiliza la palabra patriarca para referirse específicamente a David. A ver, ¿alguien tiene rápidamente otra versión? ¿La versión 60? Sí, fuerte. Muy bien, ahí se habla del patriarca David, ¿verdad? En otras versiones de la Biblia, la que leyeron ahorita fue la Nueva Traducción Viviente. Ahora, ¿a quiénes se les llamaba patriarcas? Al papá dentro de una familia y cuyo papá tenía la responsabilidad de la familia y por lo tanto tenía la autoridad sobre la familia.
y su autoridad estaba ejercida a través del amor que tenía hacia la familia. Obviamente las familias eran muy grandes, ¿sí? Porque estaban los hijos, los nietos, sus esposas y toda la familia que crecía. De hecho, la palabra patriarca es una palabra que significa en el original, ¿sí? Mando sobre su descendencia o autoridad sobre su descendencia, ¿sí? Gobierno sobre su descendencia. Y así tenemos en la Biblia a diferentes patriarcas, ¿verdad? Ya los mencionamos. Ellos tenían que ser fuertes y valientes para poder ejercer responsablemente, saludablemente su paternidad. Por eso, cuando Dios levanta como líder a Josué, acuérdense que Moisés muere, ¿sí? Y Moisés no entra a la tierra prometida, ni esa generación de Moisés entra a la tierra prometida, sino a la siguiente generación, que es encabezada por un nuevo líder que Dios levanta, cuyo nombre era Josué. Y Dios habla con Josué, que también se había convertido en el nuevo patriarca del pueblo de Israel, y estas son las indicaciones que le da a él como patriarca, a él como papá, a él como padre. Vamos a ver lo que dice Josué capítulo 1 versículo 6. Ahora sí vayan a su boletín, ahora sí están estos versículos en su boletín. ¿Cuáles son las instrucciones que le da? Sé fuerte y valiente. Subraya eso, sé fuerte y valiente. ¿Qué le pide Dios a Josué? Tienes que ser fuerte, no seas flojo, ¿sí? Esfuérzate, échale ganas, échale ganillas, haz tu mejor esfuerzo y sobre todo sé cobarde. No, ¿sé qué? Valiente. Ahora, ¿por qué le dice Dios esto? Ahí el versículo lo dice, porque tú guiarás a este pueblo para que pueda tomar la tierra que yo prometí a sus antepasados. Subraya, porque tú guiarás a este pueblo. Ahora, eso es igual de aplicable para los papás de hoy. Nosotros tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes, porque nuestra responsabilidad como papás es guiar a nuestra familia y llevarla a la tierra que Dios ha prometido para nosotros. No estamos hablando de que Dios tenga prometido un terreno para cada uno de nosotros, sino más bien al tipo de vida, al tipo de plan maravilloso que Dios tiene para cada uno de tus hijos, para cada uno de tus nietos, para cada uno de los integrantes de tu familia. Pero para eso hay que ser fuerte y valiente, ¿sí? Ser padre no es para cobardes, no es para gallinas, ¿sí? Ok, luego, versículo 7, Josué 1:7 dice, pero tienes que ser fuerte y valiente. Otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Dios le vuelve a insistir por segunda vez a este patriarca, a este papá Josué, y le vuelve a decir, oye, pero tienes que esforzarte. No puedes ser flojo, no puedes ser irresponsable. Tienes que esforzarte y tienes que ser valiente. Pero ahora le da una nueva indicación. ¿Qué le dice? Obedeciendo los mandamientos que te dio mi siervo Moisés. Si te mantienes fiel a ellos, triunfarás donde quiera que vayas. Si nosotros como papás queremos ser vencedores, queremos tener la victoria en nuestra tarea como padres, se requiere hacer algo. ¿Qué se requiere? Obedecer a Dios, obedecer los mandamientos de Dios. Por eso es difícil, porque lo que Dios nos pide que hagamos no es cosa fácil. Pero hay otro versículo, Josué capítulo 1 versículo 9, dice, vamos a leer, tienes ahí en tu boletín, te repito, sé fuerte y valiente. Otra vez lo mismo. Tercera vez, por si no quedó claro la primera, por si no quedó claro la segunda, aquí está la tercera indicación. Y la tercera indicación es, nuevamente, te lo vuelvo a decir, te lo vuelvo a repetir, sé fuerte y valiente. Y luego vienen otras indicaciones, no tengas ¿qué? Subraya eso, no tengas miedo. ¿Sí? No tengas miedo. Ser papá da miedo. Y especialmente en la cultura en la que vivimos ahora, ¿sí?
Pero la Biblia dice, Dios dice, no tengas miedo. Y la otra, ni te qué, ni te desanimes. Subraya eso, no te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Cómo es que cómo es que yo puedo ser un papá y no tener miedo y no desanimarme? Reconociendo que hay alguien más poderoso que yo que está dispuesto a ayudarme en mi tarea y que nunca me va a abandonar. Si yo sigo sus mandamientos, Él siempre me va a ayudar en mi tarea. Ahora, nosotros también, los papás de la actualidad, también somos llamados, igual que Josué, a ser valientes al ejercer nuestra paternidad de forma saludable, de forma amorosa, de forma responsable, en un mundo caótico y convulsionado, en un mundo que está loco, en un mundo que está de cabeza, en un mundo que es un desastre. Ahí es donde nosotros tenemos que ser fuertes y valientes. Ahora, quiero darte algunas razones de por qué es tan importante que nosotros como papás nos levantemos, asumamos plenamente nuestro rol y que nosotros seamos fuertes y valientes en nuestra paternidad. Déjame darte algunas razones. Primera razón, escríbelo. Porque hacerlo me hace parecido a Dios. Escríbelo. Porque asumir plenamente mi responsabilidad, mi paternidad, me hace parecido a Dios. No me convierte en un Dios, me hace parecido a Dios. Me lleva a parecerme a Jesús. Desarrolla el carácter de Cristo en mi vida. Ahora, Dios en su palabra se presenta como el creador de todas las cosas. ¿Sabías que de todos los dioses que hay en la tierra, que son como 30 millones de dioses más o menos, los que se adoran en esta tierra en la que vivimos, el único que contundentemente, que claramente se asume como el creador de todas las cosas es el Dios de la Biblia? Es Jehová de los ejércitos. Él es el único que lo dice en toda su palabra. Yo soy el autor de los seres humanos. Yo soy el autor del universo. Yo soy el creador de todo. Eso quiere decir entonces que si Él es el creador, nosotros somos sus criaturas. Somos su creación. Él nos creó. ¿Sí? Y esta es la relación que hay entre Dios y la mayoría de los seres humanos. Él es el creador y nosotros somos ¿qué? Sus criaturas, ¿sí? Somos su creación. Pero Dios va más allá. Y en el caso específicamente de los seres humanos, Él no solamente quiere ser nuestro creador, sino que Él manifiesta en su palabra su deseo de convertirse en nuestro papá. Él quiere ser nuestro papá. Pero que Él sea nuestro papá no es algo que se da de manera automática, pero Él lo manifiesta. Es más, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y sus discípulos le dijeron, enséñanos a orar, Jesús dijo, sí, claro que les voy a enseñar a orar. Y les puso un ejemplo de oración. No nos dio un rezo para rezar, nos puso un ejemplo de cómo se debe de orar. Y esta oración fue muy impactante porque la oración comienza dirigiéndose a Dios de una manera muy particular. ¿Cómo? ¿Cómo? Díganlo fuerte. A ver, despabilese porque algunos se me están durmiendo y ni siquiera escucharon la pregunta. Otra vez, va la pregunta. ¿Cómo inicia esa oración que Jesús le enseñó a sus discípulos? ¿Sí? ¿Y cómo nos enseñó a dirigirnos a Dios? Padre nuestro. Eso, ¿verdad? Eso es... Para el tiempo de Jesús, ¿sí? Eso fue algo, ¿verdad?, sumamente revolucionario, que nos dirigiéramos a Dios como nuestro Padre, porque Él desea ser nuestro papá, ¿sí? Y Él desea que nosotros tengamos una relación de amor en la que Él es nuestro papá y nosotros somos sus hijos. Ahora, voy a hacer aquí un paréntesis muy rápidamente, espero no tomar mucho tiempo de esto. Solamente quiero hacerles ver, sobre todo para que tus oraciones sean efectivas. Hay un orden establecido en la Biblia de cómo orar, de a quién debes dirigir tu oración. ¿A quién se dirige la oración? A ver, les doy 3 opciones. ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Al Padre, no al Hijo, no al Espíritu Santo. Jesús así lo dijo. Y si lo dijo, ha de ser por algo. Nuestras oraciones están dirigidas solo al Padre, ¿ok? ¿En el nombre de quién?
en el nombre del Hijo. Por eso cuando tú ores, dirígete al Padre y en algún momento de la oración dile a Dios: Padre, me estoy dirigiendo a ti, no en mi nombre, porque yo no tengo méritos, no soy digno, me estoy dirigiendo a ti en el nombre de Jesús. ¿Y quién te ayuda a orar? ¿Quién te dirige a orar? El Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos a las 3 personas de la Trinidad en la oración. Nos dirigimos al Padre en el nombre del Hijo, con la ayuda, la dirección, la guía del Espíritu Santo. ¿Sí? Es un paréntesis nada más que quería hacer, ¿ok? Obviamente en muchos movimientos cristianos le oran a Jesús, le oran al Espíritu Santo y aún en otros movimientos le oran a Pablo y a María y a muchos otros, ¿verdad? Que no deberíamos de orarles, pero nuestra oración está dirigida al Padre. Ahora, me regreso al tema ¿verdad? Después de este paréntesis, ¿ok? Dios desea convertirse en tu papá para siempre, tu papá eterno. Y quiere que tú llegues a ser su hijo. Ahora, nosotros vivimos en un país donde desde chiquitos nos enseñaron que todos somos hijos de Dios. ¿A poco no? ¿No te lo dijeron a ti? Porque a mí sí me lo dijeron en la primaria. Hasta las maestras lo decían. No, es que no le pegues no te burles de tu compañero, porque acuérdate que todos somos hijos de Dios. No es lo que dice Dios, no es lo que dice la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia. Juan capítulo 1, versículo 12. Vamos a ver qué dice. Lo tienen ahí en su boletín, dice así: pero a los que lo aceptaron y creyeron en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Pregunto, según este versículo, ¿todos somos hijos de Dios? ¿Sí o no? No, para llegar a ser un hijo de Dios y para tener a Dios como tu Padre, necesitas hacer algo que está en este versículo. ¿Qué necesitamos hacer? Aceptar y creer ¿en quién? En Jesús, en su Hijo Jesús. Si yo no acepto que Jesús sea mi Salvador, si yo no acepto que Él sea el Señor, el amo, el jefe, el patrón de mi vida, Él no es mi Padre. ¿Sí? Lo siento, pero la Biblia lo dice claramente. ¿Sí estamos de acuerdo? A ver, entonces, si Dios tiene tanto anhelo de ser nuestro Padre, ¿por qué razón no todos los seres humanos son hijos de Dios? Porque para ser un hijo de Dios y tener a Dios como Padre, hay que aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Paco, yo no lo he aceptado. Yo no lo tengo como mi Señor y Salvador. Ni te me preocupes, porque hoy vas a tener la oportunidad de decirle y de cambiar esto en tu vida, de asegurarte que no solamente es tu creador, sino que ahora es tu Padre celestial. Ahora, regreso. Tener a Dios como Padre es una decisión que a nosotros nos corresponde tomar. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, si yo no quiero a Dios como Padre, Él no va a ser mi Padre. Es mi decisión. Él está deseoso de ser mi Padre para siempre, ¿ok? Él está dispuesto a adoptarnos, pero Él no va a adoptar a nadie a la fuerza. Por eso la invitación cada domingo, cada conferencia es a que tú entregues tu vida a Jesús y que puedas comenzar una relación con Él. Ahora, para que sea posible lo que dice 2 Corintios 6:18, vamos a leerlo. Dice: seré su padre y ustedes serán mis hijos y mis hijas. ¿Quién dice esto? Así dice el Señor Todopoderoso. Él anhela ser tu padre. Ahora, la mejor decisión que los papás terrenales podemos tomar en nuestra vida es tenerlo a Él como nuestro Padre. Porque cuando yo tengo una relación con Él, una relación de amor con Él, y yo puedo experimentar lo que significa tener a un Padre perfecto, eso también se me pega poquito, bueno, o mucho, dependiendo de cuánto quiera. Y entonces eso me ayuda a ejercer mi paternidad de la misma manera en la que Dios ejerce su paternidad conmigo. Me empiezo a parecer a Él. Ahora, ¿no te parece que el mejor modelo que nosotros podemos tener, el mejor ejemplo que nosotros podemos tener para ejercer nuestra paternidad es tener un papá perfecto? Pues sí. Por eso lo más maravilloso que podemos hacer los papás es tener una relación íntima, cercana, personal con Dios. Número 2, segunda razón, porque Dios designó la paternidad para bendecir a todas las naciones. A ver, estamos contestando la pregunta: ¿por qué debo ser valiente en asumir plenamente mi paternidad? Ya vimos, número 1, porque hacerlo me hace parecido a Dios. Número 2, porque Dios designó la paternidad para bendecir a todas las naciones.
En otras palabras, lo que tú hagas como papá, ¿sí?, no solamente te afecta a ti como papá, afecta a tu familia, afecta a tu esposa, afecta a tus hijos, afecta a tus nietos, afecta a las generaciones por venir. Algunos de nosotros estamos todavía batallando con situaciones en nuestra vida que no entendemos de dónde provienen. Muy probablemente provienen de las generaciones anteriores y de lo que algunos papás en el pasado hicieron, decisiones que tomaron y que hoy todavía están teniendo influencia negativa en nuestras vidas. Y que nosotros, bueno, ¿por qué me comporto así? ¿Por qué tengo este mal hábito? ¿Por qué tengo este complejo? ¿Por qué tengo este desorden? ¿Por qué tengo este trastorno? ¿Por qué tengo esto? No lo entiendo. Algo ahí en el pasado, ¿ok? Ahora vamos a ver el ejemplo nuevamente del patriarca Abraham. Dios lo llamó a ser un papá, así claramente. A través de su paternidad, Él prometió bendecir a mucha gente. Vamos a ver los versículos. Génesis capítulo 17, versículos 5 al 7. Dice de la manera siguiente. Vamos a leerlo juntos fuerte. Dice: tu nombre ya no será Abram, que significa padre respetable, sino Abraham, que significa padre de multitudes. ¿Qué significa Abraham? Ahí lo dice. Padre de multitudes, papá de mucha gente. Sigamos leyendo. Ya que te haré ¿qué? Padre de muchas naciones. ¿Sí? Subraya eso. Padre de muchas naciones. Te haré muy, pero muy fértil, y yo haré que salgan de ti reyes y naciones enteras. Estableceré mi pacto entre tú, tus descendientes a través de las generaciones y yo. Este será un pacto para toda la eternidad. Prometo ser tu Dios y el de tus descendientes. Esta promesa hasta el día de hoy se sigue cumpliendo. ¿Cómo se llama el pueblo del cual descienden Israel? Ya lo dije. Ok, ¿cómo se llama el pueblo, verdad, del cual está hablando aquí Abraham? El pueblo de Israel. ¿Sí? Ahora, también están los primos de ellos, que son los árabes. También ellos provienen de Abraham. Por eso aquí habla de muchas naciones, de muchos reyes, y de que a lo largo de las generaciones, ¿sí?, él fue tomado como papá para ser de bendición para muchas generaciones. Ahora vamos a hablar específicamente del pueblo que viene en línea directa de Abraham, que es el pueblo de Israel. ¿Se han fijado que a lo largo de los siglos ha habido un odio jarocho en contra del pueblo de Israel? En contra de los judíos. La Segunda Guerra Mundial es un claro ejemplo. 6 millones de judíos exterminados en campos de concentración. ¿Sí? Hoy vivimos un momento en la historia de la humanidad en la que el mundo se está levantando en contra del pueblo de Israel. Hay marchas, hay movimientos, hay acciones bélicas en contra del pueblo de Israel. Lo estamos viendo en las noticias el día de hoy. ¿Por qué hay tanto odio en contra del pueblo que proviene de Abraham? Bueno, podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar de razones políticas, podemos hablar de razones económicas, culturales, raciales, religiosas. Pero hay algo que te quiero hacer notar. La más importante razón por la que hay tanto odio contra el pueblo de Israel es una razón espiritual. ¿Una razón qué? Espiritual. Y tiene que ver con este versículo que acabamos de leer. Dios levanta a Abraham como el patriarca del pueblo de Israel, como el primer patriarca, como el primer papá, y le dice: a través de tu vida yo voy a bendecir a tus hijos, a tus nietos y a las generaciones que van a venir. ¿Sí? ¿Por qué quería hacer Dios esto? Para bendición de todas las naciones. Dios levantó al pueblo de Israel, el pueblo de Abraham, para que a través de ese pueblo viniera la bendición a todo el resto de la humanidad. ¿Sí? Jesús, ¿de dónde vino? ¿De qué nacionalidad era? El Mesías prometido, el Cristo prometido, ¿de qué nacionalidad era? Judío. La salvación vino del pueblo de
Israel para el resto de nosotros los gentiles, los que no somos judíos, y que ahora podemos disfrutar de tener una relación con Dios gracias a lo que Dios le prometió a este papá hace miles de años, llamado Abraham. Número 3. Tercera razón por la que debo de ser valiente en asumir plenamente mi paternidad. Ya vimos, número 1, porque hacerlo me hace parecido a Dios. Número 2, porque Dios designó la paternidad para bendecir a todas las naciones. Número 3, porque los papás que asumen su rol están en extinción. En otras palabras, cada vez hay menos papás que están ejerciendo un rol saludable, responsable, amoroso, están ejerciendo su liderazgo. Cada vez hay menos familias donde incluso exista la figura paterna. Hay papás que ya no están en una familia. ¿Sí? Hoy hablamos de familias monoparentales, en la que está la mamá, están los hijos, pero no está el papá. O en otros casos, está el papá presente, pero el papá figura por no involucrarse en nada. No se involucra, no ejerce liderazgo, no ejerce ningún tipo de autoridad. ¿Sí? Yo me puse a buscar datos actuales acerca de cómo está cambiando la dinámica familiar y la estructura familiar, por ejemplo, en Latinoamérica. Y encontré algunos datos interesantes, muy actuales. Uno de ellos establece lo siguiente, ¿verdad? Un estudio comparativo revela que en varios países de Latinoamérica, entre el 23 y el 32% de los estudiantes, o sea, de los hijos que están en la escuela, viven en hogares monoparentales. ¿Sí? Destacan algunos ejemplos: Brasil el 31.9%, en Colombia el 31.8%, en Costa Rica el 31.8%, en México el 23.1%. En países como Cuba alcanzan casi la mitad de hogares monoparentales con un 48%. ¿Sí? Ahora, la ausencia paterna debido donde está un solo papá, mayormente la mamá, o sea, la mamá es la que se queda, como ahorita les voy a mostrar. Ok, acerca de la ausencia paterna, encontré que debido al fenómeno de la migración, la ausencia de papás es en parte atribuible al fenómeno migratorio, entre el 7% en Perú, 21% en República Dominicana, de los niños viven separados del padre por migración. En México, un 17% de niños experimentan la ausencia paterna migratoria al menos una vez antes de los 14 años. ¿Sí? También otra causa es el divorcio, la ruptura, la separación familiar. En Colombia, por ejemplo, más del 20% de los niños no conviven con el padre debido a la separación. Ahora, el asunto es que también hay estudios acerca de cómo esto está evolucionando a través de los años. Y por ejemplo, en los años 70, solo entre el 4 y 8% de los niños latinoamericanos vivía con un único progenitor, y hoy esa cifra supera al 30%. Estamos hablando de un crecimiento impresionante, donde el padre ya no está presente. La CEPAL reportó que entre 1990 y el 2005, las familias monoparentales crecieron notablemente. Por ejemplo, en Argentina pasamos del 21 al 30%, en Brasil del 21 al 33%, en México del 15 al 21%, en Venezuela del 35 al 48%. ¿Sí? Hay un crecimiento enorme en la ausencia del papá. ¿Sí? Contexto socioeconómico: en América Latina y el Caribe presentan la tasa más alta de hogares encabezados por papás solteros, 11%, la mayoría liderados por mujeres. En México el número de madres solteras creció un 60% en 20 años, llegando a unos 4 millones. Muchas de ellas trabajan en empleos informales con una tasa de empleo del 80%. ¿Sí? Ahora, lo que encontré
es de que en conclusión, hay un aumento sostenido. Las familias sin papás han aumentado desde los años 70 hasta superar hoy el 30% en muchos países, teniendo como causas la migración, los divorcios, las rupturas, nacimientos fuera del matrimonio, el abandono de los papás. Además, existe un serio problema de incumplimiento de pensiones, lo que agrava la vulnerabilidad económica en hogares monoparentales. Esa es la tendencia en Latinoamérica. La ausencia del padre, la ausencia física, pero también la ausencia emocional. Ahora, ¿por qué está pasando esto en Latinoamérica? Y no nada más en Latinoamérica, en el mundo. La Biblia nos dice por qué. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, no vivan, ¿lo tienen? ¿Sí lo tienen o no lo tienen? Ok, vamos a leerlo. Dice, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Subrayen esto, no vivan según el modelo de este mundo. ¿Qué dice la Biblia? Nosotros deberíamos de vivir según el modelo, según el ejemplo, según el paradigma de este mundo, ¿sí o no? No, ahí dice que no. Que nosotros deberíamos de tener una nueva forma de pensar. Deberíamos de tener nuevos pensamientos y que estos nuevos pensamientos provienen de Dios. Él es el que puede transformar nuestros pensamientos y de esa manera nosotros podremos hacer su voluntad y podremos descubrir lo que es bueno, perfecto y agradable para Dios. Ahora, ¿cuáles son estos modelos que son preponderantes, que son prevalentes en nuestra región, en nuestros países? Déjenme hablarles rápidamente de algunos modelos de este mundo que se han encargado de atacar la masculinidad y la paternidad. ¿Sí escucharon lo que acabo de decir? Hay un ataque intencional contra la masculinidad y contra la paternidad. ¿Cuáles son estos modelos? A ver, no sé si los quieren ir anotando para que los vayan, perdón, los vayan a ir registrando en lo que yo tomo tantito café. Ahí les va el primero, anótelo. El machismo. ¿Sí? El machismo. El machismo nos ha dado en la torre en Latinoamérica. ¿Sí? El machismo, ¿sí?, lo que hace es sobreexaltar el rol masculino y lo distorsiona el rol del papá y lo reduce a una persona que únicamente provee económicamente, materialmente, pero emocionalmente está distante, ¿sí? No tiene cercanía familiar, no tiene cercanía con la esposa, no tiene cercanía con sus hijos, es autoritario y, como ya lo dije, emocionalmente ausente. Este modelo, ¿sí?, se implementó en América Latina y es un modelo que tiene efectos muy negativos. ¿Por qué? Porque impide la participación activa del papá en la crianza emocional y afectiva de los hijos y deja vacíos en el desarrollo emocional familiar. ¿Sí? El machismo es muy dañino. Número 2, segundo modelo que también ha distorsionado la masculinidad y la paternidad, el feminismo radical. Anótalo, el feminismo radical. Aquí nosotros tenemos que reconocer que hay diferentes variantes del feminismo o hay diferentes modelos del feminismo. Por eso vamos a hablar del feminismo radical, del feminismo hegemónico, también se le conoce de esa manera, que es el dominante en la actualidad en el mundo occidental. El feminismo, lo que ha hecho el feminismo radical es que ha promovido una visión del hombre como un ser opresor por naturaleza, desvalorizando su papel en la familia. ¿Sí? Mucho del discurso del feminismo radical es: todos los hombres, por el solo hecho de ser hombres, de haber nacido hombres, ¿sí?, sus roles, sus funciones son dañinos socialmente y especialmente dañan a la mujer, dañan a las mujeres, ¿sí? En otras palabras, el hombre es violador por naturaleza, es violentador por naturaleza. Es lo que dice el feminismo
radical. Ahora, esto está teniendo un efecto negativo también en los hombres y en los esposos. Algunos hombres han sido desplazados del hogar o desmotivados a ejercer un rol saludable paterno por miedo a ser etiquetados negativamente, lo que puede conducir nuevamente a la ausencia emocional, a la ausencia física. ¿Sí? Que el papá no esté presente, ni física ni emocionalmente. Ok, el tercer modelo dañino, el tercer modelo que también ha atacado la masculinidad, que ha atacado el papel de los papás, es, número 3, la ideología de género malinterpretada. ¿Sí? La ideología de género. La ideología de género. ¿Sí? Acuérdense que de esto ya hemos hablado. ¿Sí? Quienes no les gusta llamarle ideología de género, le llaman la teoría del género. Da igual, es lo mismo. ¿Sí? Nosotros le llamamos ideología porque está basada en fundamentos falsos, ¿ok? En la que se establece que independientemente de que alguien sea hombre o mujer, su género está determinado por cómo fue construido socialmente. En otras palabras, yo puedo ser hombre sexualmente, pero puedo ser mujer de género. ¿Sí? Puedo tener el género femenino porque así yo me construyo. Es más, hoy se habla incluso del género fluido, en el que hoy yo me puedo autopercibir como hombre, mañana me puedo autopercibir como mujer, o el martes me puedo autopercibir como nada. Así de sencillo. ¿Sí? O como no binario. ¿Sí? O como lo que sea. Porque todo depende de la autopercepción. La ideología de género ha llevado al extremo de que nosotros aceptemos como identidad, como esencia, como verdad, lo que cada uno de nosotros autopercibimos de nosotros mismos. Y obligamos a que el Estado, más bien hacemos que el Estado nos obligue a todos a aceptar lo que cada quien se autoperciba. ¿Sí? Ya esto se ha vuelto una verdadera locura. ¿Sí? Y esto ha llevado también entonces a que ya no haya desde esta perspectiva un rol, un papel específicamente para el hombre o para el papá. Porque cada quien asume el rol que se le antoje asumir. ¿Sí? Como yo lo quiera asumir, ¿sí? Si yo me quiero asumir como mamá, entonces me voy a comportar como mamá. ¿Sí? Y entonces ya no hay claridad en los roles. Por eso hoy estamos viendo a mujeres que parecen hombres y hombres que parecen mujeres, o hombres y mujeres que no sabemos qué parecen. ¿Sí? Porque algunos se autoperciben incluso como delfines, como perritos, ¿sí? Como extraterrestres, ¿sí? Como personas ciegas, aunque no tengan ceguera. Estamos viendo un exceso, ¿verdad? Pero esto está impactando también el rol del papá, el rol del hombre, y ha llevado a minimizar el valor específico del rol paterno, generando la idea de que el padre es prescindible o fácilmente reemplazable. Ok, otro modelo que está dañando la paternidad en la actualidad es la cultura del individualismo. Anótalo. A ver, ya anotamos varias, ¿verdad? ¿Cuáles anotamos? Primero, anotamos el machismo. Número 2, el feminismo radical. Número 3, la ideología de género. Número 4, la cultura del individualismo. ¿Sí? O lo que Agustín Laje en su libro Generación Idiota llama el idiotismo, ¿verdad? O la persona idiota. ¿Sí? Idiota no en el sentido de que sea tonto, no de que sea torpe, sino en el sentido de que es una persona, o nos estamos convirtiendo en personas muy egoístas, muy egocéntricas, muy individualistas, donde lo único que realmente importa en la vida soy yo. Yo voy primero y después voy yo y después sigo yendo yo. Yo soy lo más importante. Con esto se rompe el concepto de comunidad, se rompe el concepto de familia y se privilegia la autorrealización personal sobre cualquier tipo de compromiso familiar. Y esto es lo que ha llevado a muchos papás a abandonar sus responsabilidades familiares, ¿sí? En busca de su propio beneficio, su propia comodidad, su propia realización, sus propios logros fuera del hogar. Número 5, otro modelo, sí.
generación idiota. ¿Sí? Por cierto, los hombres, el grupo de hombres los miércoles, vamos a empezar a estudiar ese libro, ¿verdad? Por si algún hombre lo quiere estudiar con nosotros, hable conmigo al final o con alguno de los miembros del grupo, que está Roberto, está Josué, ¿verdad? Vamos a empezar a estudiarlo a partir de la próxima semana. Muy bien, luego, número 5, el quinto modelo, el posmodernismo. El posmodernismo, ¿sí? El posmodernismo es este sistema social en el cual nosotros nos identificamos en la actualidad, en la cultura occidental. Y el posmodernismo tiene muchas características, pero una de ellas es el cuestionamiento de las estructuras tradicionales, el cuestionamiento de la familia, ¿verdad? No, ya el matrimonio como antes se entendía, ese ya no debe de ser así. Ahora podemos llamarle al matrimonio a cualquier cosa, ¿sí? Ya la familia ya no debería de existir, es un modelo completamente rebasado. Necesitamos modificar, ¿verdad?, lo que se entiende como familia, y donde cada quien establece sus roles. Ya no hay roles definidos. Ahora, el asunto es que esto nos lleva a la pérdida de la identidad, por ejemplo, que Dios establece en su palabra, a rechazarla, a cuestionarla, ¿verdad? Ahora, cuestionarla no tiene nada de malo. El problema es cuando nosotros decimos, no, hay que romper con todo lo que Dios ha dicho, porque eso es lo único que nos ha llevado es a una relación de dominación, y donde los hombres hemos ejercido, hemos subyugado a las mujeres y cosas que sí ha ocurrido en algunos momentos y con algunas personas, pero que no es lo que Dios establece en su palabra, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ese es el problema con el posmodernismo. Deja ya muy ambiguo, propone una gran ambigüedad en el rol masculino y en el rol de esposo y en el rol de papá. Ok, número 6, porque me estoy tardando mucho con estos puntos. Número 6, el consumismo. El consumismo, o que también llamamos el materialismo. En esta cultura consumista, en esta cultura materialista, lo que más se valora en un hombre es su éxito económico. No se valora al padre presente y amoroso. Y entonces esto lleva a que muchos hombres prioricemos nuestra carrera, prioricemos el generar dinero, ¿verdad?, sobre la familia, lo que nos convierte en proveedores ausentes y no en líderes responsables, saludables, amorosos. Número 7, la revolución sexual. La revolución sexual. Ya de esto también hablamos en el pasado. Ya les hablé de que el padre de la revolución sexual fue un supuesto psicólogo, ¿verdad? Digo supuesto porque es muy cuestionable realmente lo que él propuso, ¿sí? No está pegado a la ciencia. Se llamó Alfred Kingsley, ¿sí? No sé si quieren anotar ahí el nombre. Alfred Kingsley es el padre de la revolución sexual, ¿sí? Ya de él hablamos en algún momento en el pasado. ¿Sí? Y esta revolución sexual, lo que por ejemplo Alfred Kingsley proponía es de que había que romper con los papeles, el rol tradicional del papá, de la mamá, ¿sí? Del matrimonio, y que había que optar por relaciones completamente libres, completamente dirigidas por nuestra sexualidad, por nuestras necesidades biológicas. Y entonces esto lleva a que no haya relación, o sea, el mismo nombre lo dice, ¿verdad? Relaciones libres, ¿sí? Parejas libres, donde no hay compromiso, donde no hay responsabilidad. Y esto lleva a que muchos hombres tengamos una actitud irresponsable hacia la paternidad, generando hijos sin la figura paterna presente. Finalmente, número 8, ¿sí? Los modelos mediáticos negativos. Los modelos mediáticos negativos. ¿Todos entendemos lo que significa mediáticos? Tiene que ver con los medios de información, las redes sociales, ¿sí? Los TikToks, ¿sí? Las series que vemos en las plataformas y en las diferentes plataformas, los videos que consumimos del YouTube,
¿sí? Las novelas que vemos, ¿verdad? En Televisa, TV Azteca, en Imagen y todas estas televisoras abiertas, ¿sí? Donde allí se está promoviendo un estereotipo de lo que es un varón en la actualidad y de lo que es ser padre en la actualidad. Y generalmente, vean a Homero Simpson. ¿Conocen a Homero Simpson? ¿Sí? ¿Conocen a, han visto por ejemplo Malcolm, el de en medio? ¿Sí? Ok, estos nada más son algunos ejemplos. ¿Cómo es el padre en estos programas de televisión? Torpe, irrelevante, ¿sí? Esclavo de la esposa, tiene un papel completamente secundario en el hogar, se la vive fuera en el trabajo. Estos programas intencionalmente siguen la agenda de todas las anteriores que hemos visto. De ahí se promueven. Y lo que hacen es degradar la imagen del papá y le transmite a la sociedad que la presencia y liderazgo del papá es secundario, es irrelevante, no tiene ningún tipo de importancia. ¿Sí? Y no la estamos creyendo. Ok, número 4. Cuarta razón por la que es tan importante que nosotros valientemente asumamos nuestra responsabilidad como papás. Porque la sociedad está muy quebrantada por la ausencia de liderazgo de los padres. Vivimos en una sociedad muy quebrantada por la ausencia de una paternidad amorosa y responsable. Yo me puse a investigar, a ver, ¿cuáles son, de acuerdo a investigaciones científicas, cuáles son los efectos negativos de la ausencia de una paternidad amorosa y responsable? Y esto fue lo que encontré. Esto es muy reciente, ¿ok? Primero, efectos psicosociales y emocionales. Estos son los efectos negativos en los hijos donde hay un padre ausente. Baja autoestima, inseguridad, abandono emocional, ¿sí? Niños que crecen sin padre reportan sentimientos de no sentirse amados, baja autoestima, dificultades para formar vínculos seguros. Otro efecto psicosocial o emocional es depresión y ansiedad persistente, ¿sí? Constantemente preocupado, ¿sí? Constantemente estresado. La ausencia paterna durante la infancia temprana se asocia con un aumento considerable en síntomas depresivos hasta los 24 años, especialmente en niñas. ¿Sí? Ok, ¿qué otro efecto negativo? Acerca del rendimiento académico y conducta. ¿Sí? Hoy sabemos que el padre ausente produce en los hijos peor desempeño escolar. Niños con padres involucrados obtienen un 43% más de buenas calificaciones y repiten menos grados que aquellos sin padre activo. Problemas conductuales desde la edad temprana. Un estudio con más de 15,000 familias mostró que a edades de 3 a 7 años, los niños de familias sin padre presentan significativamente más dificultades conductuales, hiperactividad, problemas emocionales y problemas de socialización. ¿Sí afecta? Un chorro. Conductas de riesgo y consecuencias a largo plazo. Juventud con conductas antisociales y delincuencia. El 85% de los jóvenes en prisión provienen de hogares sin padre. Inicio sexual temprano y embarazo adolescente. Las niñas sin padre son el doble de propensas a embarazarse en la adolescencia. Abuso de sustancias, mayor riesgo de consumo de tabaco, alcohol y drogas entre adolescentes sin padre. Acerca de la salud mental y agresividad, hostilidad y baja tolerancia a la frustración. La ausencia del padre se relaciona con autoestima baja y menor capacidad de tolerancia a la frustración, lo cual a su vez aumenta la hostilidad en jóvenes deprimidos. Mayor ansiedad, depresión y suicidio, niveles elevados de problemas mentales en la infancia y adolescencia. Finalmente, porque son muchos datos, ¿ok? Si alguien quiere las fuentes, me pregunta y se las doy después. Salud física y bienestar general, problemas de salud física y psicosomáticos, dolores crónicos, asma, dolores de cabeza y otros padecimientos físicos son muy más comunes en niños que crecen sin padre. Mayores índices de abandono y abuso, el 90% de niños sin padre tienen al menos una tentativa de fuga y están mucho más expuestos a abuso físico y sexual. ¿Qué tal? Es devastador para la sociedad. Mira lo que dice la Biblia, Romanos capítulo 1, versículos 28, 29 y 30 dice: ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios,
Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Esta gente se mantiene haciendo toda clase de injusticia, corrupción, codicia y maldad. Viven llenos de envidia, asesinato, peleas y fraudes. Siempre están pensando mal de los demás. Son unos chismosos, hablan mal de los demás. Odian a Dios, son insolentes, orgullosos, vanidosos, inventan maldades y no obedecen a sus padres. La Biblia lo dijo en el siglo I. Los efectos negativos de la ausencia paterna. Aquí están. ¿Sí? Número 5, ¿por qué es tan importante que nosotros asumamos plenamente nuestra responsabilidad como padres? Porque está en nuestras manos el futuro de las siguientes generaciones. Nosotros ya vimos los efectos negativos de la falta de una paternidad responsable, saludable, amorosa, y lo opuesto ocurre cuando sí hay este tipo de paternidad, especialmente cuando nuestra paternidad lleva a nuestros hijos a amar a Dios y a los demás. ¿Sí? Así como cuando no está el padre, hay efectos negativos. Cuando sí está el padre y asume plenamente su responsabilidad, hay efectos positivos. Hay bendición. Mira lo que dice la Biblia en Salmos 78, 5 al 8. Dice la palabra de Dios: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros... ¿A quién? Subraya padres, lo cual mandó a nuestros padres que la notificasen ¿a quién? A sus hijos, para que lo sepa la siguiente generación, la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Subraya eso, en Dios su confianza. Nuestra tarea es ayudar a la siguiente generación a que no confíen en ellos mismos, ni en el dinero, ni en las posesiones, ni en los placeres, sino que pongan su confianza ¿en quién? En Dios. Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, no fue fiel para con Dios, su espíritu. Subraya donde dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Algunos de nosotros tenemos el privilegio de ser la primera generación que tiene una relación con Dios. Yo soy segunda generación porque mis papás ya aceptaron a Jesús, pero mis abuelos no. Nosotros que estamos en la primera o segunda generación de tener una relación con Dios, no podemos dormirnos en nuestros laureles y no hacer nada y provocar que la siguiente generación se vuelva a perder. ¿Sí? Es nuestra responsabilidad asegurarnos que la siguiente generación confíe más en Dios que nosotros, que conozca mejor la palabra de Dios que nosotros, que aplique mejor que nosotros la palabra de Dios, que memoricen la palabra de Dios que nosotros no memorizamos, que apliquen en su vida diaria la palabra de Dios y que vivan para sus propósitos y que lo hagan valientemente y apasionadamente. Esa es nuestra tarea como papás, sobre todo papás hombres. También las papás mujeres, no, también las mamás. Pero es sobre todo responsabilidad de los hombres. Pero nos andamos durmiendo. No te duermas. Sigue lo que dice la Biblia. Sé fuerte y valiente. No tengo tiempo de terminar la conferencia, lo que me falta de la conferencia, pero se los voy a dar la próxima semana. ¿Sí? Y vamos a empezar a ver qué implica asumir saludable y responsablemente lo que Dios tiene para nosotros. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en el nombre de Jesús por darnos la oportunidad de comenzar esta serie de conferencias. Como dice el título de la conferencia de hoy, esta conferencia, Señor, nace de que hay un mundo que está desesperado por mejores papás. Porque la ausencia paternal, tanto física como emocional como espiritual,
ha traído a nuestro mundo todo tipo de situaciones negativas. Por eso, Padre, gracias por el privilegio que nos das de poder aprender, de poder compartir esto tanto a quienes están aquí en el auditorio como a quienes están viéndolo por YouTube. Gracias por el privilegio de poder aprender qué es lo que tú dices en tu palabra, que es un hombre y que es un papá. Es nuestro deseo que cada uno de nosotros, es nuestra oración que cada uno de nosotros, papás, varones, podamos poner en práctica, asumir plenamente el rol, la responsabilidad que tú nos has dado y que lo hagamos de forma amorosa, de forma responsable, de forma saludable. Transforma nuestras vidas, transforma a nuestras familias, transforma a nuestra nación, a nuestra generación y a las siguientes generaciones. Ayúdanos, Padre. Perdónanos aquellos papás que no hemos sido ni fuertes ni valientes, que hemos sido negligentes, que hemos sido desorganizados, que hemos sido irresponsables, que nos hemos dejado llevar por los modelos de este mundo. Cambia eso en nosotros, Padre, y cámbialo radicalmente. Muchas gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Y así como estamos en una actitud de oración, en la conferencia te hablé de que tú puedes tener la posibilidad de tener a Dios como tu Padre y de que Él te adopte como hijo o como hija. Si tú estás listo para pasar de ser creación de Dios, criatura de Dios, a ser un hijo de Dios, como dice su palabra, lo que tienes que hacer es aceptar a Jesús en tu vida y creer en Él. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Si tú estás listo para comenzar una relación con Dios, dile lo siguiente de todo corazón. Dile: querido Dios, hoy te acepto como mi Salvador, como mi Señor, mi amo, mi jefe, mi Rey. Dirige mi vida de ahora en adelante. Mis errores pasados, por favor, perdónalos y límpiame. Quiero vivir para ti, como tu hijo, para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú tomaste esta decisión, escríbenos a Familia Centro Bíblico, ahí está en la pantalla, familiacentrobíblico@yahoo.com. Ahí en el correo hazme saber que dijiste esta oración y te vamos a enviar también material que te va a ayudar a conocer cuáles son los pasos siguientes para seguir adelante en tu relación con Dios.